Un tipo conlleva símbolo. Yeah. Y puede ser un símbolo también. Cuarto. Tercer lugar. Sí, ese mismo. Un tipo puede contener símbolos Sí. o no. Okay. Cuarto lugar. El tipo es particular, mientras que el símbolo es general. Ok, eso lo estudiamos. Ahora, identificación de los tipos bíblicos. Primero, para identificarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Distinguir entre conclusiones correctas y conclusiones incorrectas. No. Primero, debe haber un punto de semejanza notable entre el tipo y el antitipo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí. Segundo, debe haber evidencia de que el tipo fue diseñado y señalado por Dios para representar la cosa tipificada. Y finalmente, un tipo es, en muchas formas, una profecía. Lo que usted acaba de decir. Yeah. Ahora, explicar un tipo bíblico determinado mediante el uso de reglas de interpretación. Yo la puedo leer, por favor. Ya. Puesto que Interpretación de un tipo. Oiga, interpretación de qué? De un tipo. Usted sabe lo que un tipo es, ya lo que es un tipo, ¿verdad? Ya. Y usted sabe lo que es un antitipo, ¿verdad? Ya. Y usted sabe cuál es la diferencia entre un tipo y un símbolo, ¿verdad? Y usted sabe ya cómo puede interpretar un tipo. Yeah. Ok. Puesto que un tipo es en realidad una forma especial de símbolo, las 4 reglas mencionadas en esta lección para interpretar símbolos se aplican también en la interpretación de tipos. Sin embargo, además de esas reglas, los tipos requieren de 2 principios de interpretación aplicables. Oye, 2 tipos de interpretación aplicables. Siga. A su naturaleza única. Esos principios son, primero, cada tipo tiene básicamente la misma interpretación dentro de los contextos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cada tipo tiene que Básicamente la misma interpretación dentro de los contextos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se relaciona. Sí, se relaciona, pero hay algo que usted dijo. ¿Qué es un tipo? Es una profecía simbólica. Entonces tiene que cumplirse ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Entonces aquí, cada tipo tiene básicamente la misma interpretación dentro de los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La misma interpretación. ¿Por qué? Porque alude al mismo significado. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, y lo hemos cogido. Dios le dice a Moisés, levántate una serpiente ¿de qué? De bronce. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. ¿Por qué causa? Porque vino juicio sobre el pueblo, entonces tenía que ver ¿Qué clase de juicio vino sobre el pueblo? que los Dios enviaba serpientes servientes y lo mordían. Y lo mordían. Ahora, para contrarrestar el veneno de las serpientes, Dios le dijo, levántate una serpiente de bronce y todo el que la mire creyendo será sano. Ahora, fíjate que está en el desierto. Fíjate que la gente está en pecado. Fíjate que de bronce. Y fíjate que está levantada y todo el mundo que la mire, toda persona que la mirara, iba a ser sanado. Ahora Jesús dice, bien claro, en Juan, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, también el Hijo del Hombre se ha levantado, hablando de entre los muertos, resucitado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿dónde se cumple? En Jesús, en la muerte y resurrección. ¿Y qué se cumple? Esa palabra de ese tipo en el Antiguo Testamento, ese Exacto. bronce. Exacto. Ahora, ¿qué significa el bronce? Juicio. ¿Y qué significa el desierto? Situaciones difíciles. Y- O el pecado. ¿Y qué significa la condición en la que ellos estaban? Era El pecado. Pecado. ¿Y qué significa, por ejemplo, que ellos tenían que mirar y iban a ser salvos, sanos?
Lo mismo que uno, Por fe. por fe. ¿Usted ve? cuando venga. Entonces se cumple todo eso, se cumple ¿dónde? En el Nuevo Testamento. ¿En qué persona? En Cristo. la En persona Cristo. de Cristo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, primero, cada tipo tiene básicamente la misma interpretación Desde los contextos del Antiguo. dentro de los contextos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Segundo, cuando el Nuevo Testamento interpreta a un tipo, todo debe limitar la interpretación al punto dada por la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto es que se debe limitar el significado ¿del qué? ¿De la interpretación de qué? Del tipo. ¿O no? Pero ahora viene el punto, recuerde que tenemos el tipo en el Antiguo y tenemos el antitipo en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que como es profecía tiene que cumplirse, ¿me entiende? Ahora, conforme al contexto en el que se ha dado la descripción del tipo, es que tiene que estudiarse. Sigamos. Primero, los tipos tienen una sola interpretación que se aplica a un nivel superior. ¿Cuándo se aplica a un nivel superior? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumple en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo el qué? Se cumple en el Nuevo Testamento. Y se explica y se explica. Cuando se cumple y se explica, lógico, ¿no? Se cumplió, ok, explícalo. Entonces, los tipos tienen una sola interpretación que se aplica en un nivel superior. Lea para que usted vea. Comúnmente se comete el error de creer que el significado histórico de un tipo del Antiguo Testamento tiene poca importancia. Con frecuencia se piensa que el significado literal es trivial en comparación con el segundo significado, el espiritual, obteniendo del Nuevo Testamento. Pero eso no es cierto. Los tipos del Antiguo Testamento tienen un solo significado, el que estuvo en la mente del escritor cuando escribió. Los tipos y antitipos están más relacionados entre sí y en su forma de aplicación que en su interpretación. En su forma de aplicación, ¿qué en su qué? Interpretación. En su aplicación. En su aplicación que es su interpretación. Ya. Sigamos. Por ejemplo, el escritor del Antiguo Testamento puede hablar del sistema de sacrificios o inmolaciones, sabiendo de algún modo que éste indica la necesidad de una muerte expiatoria por el pecado y sin embargo no estar consciente de que esto prefigura la muerte de Cristo. En otra palabra, ¿por qué causa los tipos se relacionan más en aplicación que en interpretación? ¿Por qué causa? Por su aplicación. No. ¿Por qué causa? ¿Quién me lo puede decir? ¿Entiendes la pregunta? ¿Por qué causa? ¿Cuál es la razón de que el tipo y el antitipo se relacionan más en su aplicación que en su interpretación? Esa sí es buena. ¿Por qué causa? Volvamos otra vez. ¿Qué es un tipo? El antes y por el después. Es un profecía Era simbólico. simbólico en el Antiguo Testamento. Ok. Ahora, ¿los profetas entendían siempre la profecía? No. Aquí viene el punto. Aquí viene la razón. Ellos recibían cómo aplicar y llevar el método, pero no entendían la revelación. No podía interpretarlo siempre. Exactamente. ¿Están aquí conmigo? Ya. Al no tener la revelación completa, Sí. entonces le era difícil poder interpretar. Entonces, ¿qué? En la aplicación sí, porque ellos estaban llevando a cabo el trabajo del tabernáculo, todo eso, y eso aplicaba. Ya. Ahí está, por eso es que se relacionan. Y por esta causa es que la interpretación no se relaciona tanto en la interpretación. ¿Por qué? Por causa de que el escritor o el autor humano no entendía la revelación definitiva, la revelación progresiva en todo su cumplimiento, no lo entendía. O sea, por ejemplo,
¿Puede volver a repetir esa parte, pastor? Que me Estoy pareció buscando un ejemplo bíblico para que usted me pueda entender. Ok. Por ejemplo, Moisés entendió bien acerca del tabernáculo, todo. Entendió cómo tenía que aplicarlo, hacer todas las cosas, Pero entendía la revelación definitiva. Yo pienso que no. No por lo... No, porque no estaba cumplido. No. ¿Me doy a entender? Ahora, observa. Isaías dijo, por su llaga fuimos nosotros sanados. Él entendió definitivamente. Daniel tampoco. Observa esto. Sí, Daniel sí entendió muchas cosas. Pero observa esto. En un salmo dice, el hombre que comía conmigo en el plato levantó contra mí su calcañar. ¿El salmista entendió eso? No, estaba escribiendo un salmo. El inspirador, el agente sí, Jesús, el Espíritu Santo. Pero el receptor, el coautor humano, vamos a llamarlo así, el escritor humano, no entendía porque no estaba cumplida, porque recuerde que la revelación es progresiva y que el hombre va aprendiendo poco a poco, paso a paso, y Dios se va revelando progresivamente al hombre. Por eso, la revelación definitiva se cumple totalmente en Jesucristo. Ahora, el tipo hacer una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento y el autor del Antiguo Testamento, humanamente hablando, no entendía no entendía muchas veces la profecía, por eso no podía interpretarla. Pero sí llevaba a cabo las aplicaciones que Dios le encomendaba hacer. Pero había también a veces, por ejemplo, Pedro cuando se levantó, cuando después de recibir el poder del Espíritu Santo, sí, hablaba a la multitud. Sí. Dice, aquí se cumplía la profecía de Joel y toda esa cosa. Entonces ahí interpretaba lo que... Sí, pero ¿quién era que estaba hablando otra vez de él? No, el Espíritu Santo, pero mira como que se cumple y la persona, Pedro, es consciente de la profecía de Joel. Sí. Ahí sí. A veces hay eso como... Sí, no. Es por que, ejemplo, pero fue el cuando habla Espíritu de Santo. Mateo. Sí, pero tú tienes que entender que tuvo que venir el Espíritu Santo. Logis. Porque recuérdate que cuando Jesucristo le reprochó varias veces y le dijo, ignoran el poder de las Escrituras. Le llamó la atención cuando estaban camino a Emaús. Sí. Entonces Jesucristo se les reveló a ellos y le dio a entender lo que decía de él en la ley de Moisés y en los salmos. Entonces ellos entendieron. El Espíritu Santo le da esa inspiración. La luz. Pero a donde yo quiero llegar es que el humano, al no entender, porque esta es la razón, al no entender la profecía, entonces no puede llevar a cabo la interpretación, pero sí puede llevar a cabo la aplicación. Por ejemplo, el Señor dijo, vete y di la profecía. Él la da, él lleva a cabo, pero interprétala. Bueno, especialmente cuando esté en el futuro, uno no puede interpretar. ¿Me doy a entender? Y la mayoría de veces no entendían. Ellos estaban hablando palabra de Dios muchas veces en profecía que Dios le mandó al pueblo de Israel, pero muchas cosas hay que entender que muchas veces, la profecía tiene doble interpretación, de doble interpretación, o una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Entonces ahí es que el hombre natural, el hombre normal por su intelecto no puede llegar si no recibe la iluminación del Espíritu Santo. Entonces por esta causa el tipo y el antitipo se relacionan más en aplicación que en su interpretación. Sigamos. Moisés sabía que el tabernáculo estaba relacionado con la morada de Dios entre los hombres. Sin embargo, Dios quería darle una aplicación mayor.
Cristo viviendo entre el pueblo y la posibilidad de que éste entrara en la presencia de Dios mediante el sumo sacerdote. Entonces, Dios le da una aplicación mayor. Ahora, eso quiere decir que Moisés sí sabía acerca de la morada, pero no entendía lo que venía para el futuro. No entendí que cada de esos muebles, por ejemplo, Tenía un significado tenía para el significado. futuro en la persona de Cristo. No, Pero sí entendía que era morada de Morada, Dios. sí. Entonces Dios le da una aplicación mayor. Sigamos. Así, cuando se interpreta un tipo, el sentido original del autor no se pierde, se explica. No se pierde, sino que Se explica. El intérprete no puede pasar por alto la exégesis histórico-gramatical de un texto antiguo testamento por el hecho de que éste contenga un tipo. Más bien, debe entender la intención original para comprender plenamente el tipo. El antitipo siempre refleja la verdad original aplicada en un nivel superior. el antitipo, ¿qué? Siempre refleja la verdad original aplicada en un nivel superior. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué? Estas son cosas muy... Son un poquito profundo esto. Sí, yo no- Está un poquito profundo esto, ¿sabes? ¿Por qué? Oye, el antitipo siempre refleja la verdad original aplicada en un nivel superior. ¿Dónde está el tipo? Antiguo ¿Y Testamento. dónde está el antitipo? Nuevo Nuevo. Testamento. ¿Dónde se cumple? En el Nuevo Testamento. Entonces es porque en el Nuevo Testamento es su cumplimiento. ¿O no? Sí, no se pierde, pero se explica en el Nuevo Testamento. Claro, porque es ahí que se cumple. Sí. Sigamos. Es evidente que el escritor del Antiguo Testamento no siempre entendía que un tipo se ¿Ve? relacionaba con Cristo. Páreme ahí. Yeah. ¿Quién iba a entender Génesis 3.15 si Cristo no había venido? ¿Usted ve? Gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién iba a entender Génesis 3.15 si Cristo no hubiera venido? Se quedará solamente un tipo de... Nadie. ya, sin explicación, nada, sin... Pondré enemistad entre No habrá un ti y antitipo la mujer, entonces ya. y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Jesús. ¿Usted está entendiendo? Entonces, Le dio la cabeza. ¿usted está entendiendo? Entonces, y si Cristo no había venido, ¿quién iba a entender eso? Nadie. Nadie. Entonces, en la nueva alianza, en la nueva alianza, en el nuevo pacto, es que se cumple el tipo en el antitipo y a través de su cumplimiento, entonces, el antitipo siempre refleja la verdad original aplicada a un nivel superior, porque la aplica y la explica. ¿Me doy a entender? Es aplicable y es explicable para entenderse. ¿Me doy a entender? ¿Puede repetir eso? Es aplicable y explicable. No, antes. Sobre. Sobre mismo, que Diga. por ejemplo, cuando es aplicable y explicable, entonces se convierte en una aplicación mayor. En un Cuando se cumple por ejemplo, el tipo el tipo, ya. se cumple en el antitipo. antitipo. Y al cumplirse, ¿Ya? ahí entonces lleva una aplicación Mayor. mayor que es superior. Y al llevar una aplicación mayor superior, entonces se explica mejor. A tal grado que entonces ahí sí recibe la interpretación. Porque en su cumplimiento es que está la aplicación superior, la explicación y su interpretación. ¿Están entendiendo? Wow. ¿Qué pasó? No, eso. Explica. Hable. No, ese es un poco, se va un poco, ya. Ya, diga, explíquenlo. Es muy interesante, pero a veces uno tiene que Es un poquito. Es similar. asimilar eso. Muy profundo.
Pero usted está explicando, está poco a poco llegando, poco a poco está entrando, sí. Hermano. Con paciencia, pero ya, con Cuatro años, ya ven. Amén. Porque, Ya ten, cuatro años. observe, es que si cogemos las dos alianzas, los dos pactos, vemos que el antiguo pacto no es el cumplimiento total, porque en el antiguo pacto es que sale el nuevo pacto. Ya. Y el nuevo pacto confirma al antiguo pacto, porque se cumple en el nuevo pacto. Ahora, cuando se cumple en el nuevo pacto, aquí vienen los tipos y los antitipos también. Cuando se cumplen en el nuevo pacto, entonces al cumplirse, se lleva a cabo ¿qué? La verdad superior, Original aplicada. Exactamente. Nivel superior y, exactamente, se aplica a un nivel superior y se puede interpretar también. Sí, se explica mejor. Y se explica mejor y su interpretación viene mejor. Entonces, eso sucede cuando el antitipo, cuando el tipo se cumple en el antitipo. Recuerde siempre que el tipo es su profecía, una profecía Ya, simbólica, que apunta al futuro siempre. ya. Apunta a una persona, a un objeto, a una institución, etc. Recuerde eso, que no se lo olvide. ¿Eh? Sigamos. Pero si comprendía que se relacionaba con la necesidad de una expiación por el pecado, del perdón divino y de la intercesión. ¿eh? Ellos entendían lo básico en ese momento. ¿Entiendes? Porque sabemos que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer? Hacer, Tenía que sacrificar por él mismo. sí mismo. Entonces, tenía que santificarse. Ellos entendían eso. Y Dios le pidió a ellos que traían un animal y pusieran la mano sobre el animal Sí, en símbolo de transferencia de qué. del pecado. Exactamente. Entonces, ellos entendían eso. Pero ahora, ¿dónde se cumple? Porque aquí que viene el punto. Los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías como, que lo libertara como, Con fuerza. con fuerza del yugo de Roma con espada, ¿verdad? Ya. Pero cuando cogemos el contexto bíblico de la antigua alianza, del antiguo pacto, estoy hablando del Antiguo Testamento, de la antigua alianza, del antiguo pacto, vemos que Dios muestra que había que morir. Había que morir, un ser humano tenía que morir. Y tenía que ser sin mancha y sin arruga. Por eso el sacrificio de animales, ¿no? ¿Y cuál era el animal que se cogía? Varios entre ellos. Un cordero. ¿Y qué dijo Juan cuando vio a Jesús? Ahí, he aquí el cordero de Dios. ¡Que quita el pecado del mundo! Aleluya, no cualquier pecado. Wow. ¿Está entendiendo? Pecado del mundo. ¿Está entendiendo Como ahora? cordero fue. Entonces, usted está entendiendo que en la antigua alianza o el antiguo pacto, en realidad ellos entendían lo básico, pero no entendían el engranaje total, la revelación total y definitiva. Porque Cristo es la revelación total y definitiva. Amén. Entonces, que el tipo se cumple en el antitipo, y entonces ahí viene una verdad superior y su explicación y su interpretación. Porque para ellos entendieron que necesitaban ser perdonados, porque sabían. Exactamente. Entonces, está un poquito claro hasta aquí con esto del tipo y antitipo, alianza, antigua alianza, nueva alianza. Recuerde una cosa, recuerde esto. De la antigua alianza sale la nueva alianza. Y la nueva alianza, ¿cómo lo diría? Usted sabe que el Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento fundamenta y apoya el Antiguo Testamento. Mutuamente. ¿Me doy a entender? Ahora, en el Antiguo Pacto era la sombra de lo que había de venir.
En el nuevo pacto viene la luz, que es Jesucristo, y aclara las cosas. Ahí se cumple todo. Exactamente. ¿Están entendiendo? ¿Me voy a entender? Entonces, ahí es que viene el punto de que cuando cogemos el tipo de la antigua alianza y el antitipo, nos vemos que en su cumplimiento es que está ¿qué? La verdad superior, la explicación y su interpretación para que se aplique mejor. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, entonces sigamos. Entonces, necesidad de una expiación ¿Qué pasa? por el pecado, del perdón divino y de la intercesión entre Dios y el hombre. Sigamos. 8. Suponga que un predicador lee Nehemías 3:3 y ve en la puerta del pescado un tipo de evangelismo, tomando en cuenta que la regla establece que el antitipo está basado en la interpretación del tipo. ¿Aceptaría o rechazaría usted esta interpretación? Explique. ¿Qué usted puso? ¿Qué usted explique? ¿Quién la hizo? Yo no le Por lo hice. que- Nadie. Hay un valiente que salga a ayudar aquí. Ni más. O sea, esto no puede ser un tipo de evangelismo, no sé, no. Rechazo. Porque cada tipo tiene su interpretación dentro de su contexto. Y ahí no está refiriéndose al evangelismo. Y ahí no se está refiriendo al evangelismo. Entonces no está de acuerdo. No tiene la misma interpretación. No. Entonces tiene que ver en su contexto también. Lógico. No está bien. ¿no? Pero ahora, aún el mismo contexto, Ya, de una u otra manera, va a aludir al antitipo. ya. Porque su relación está en qué? En lo futuro. En el Nuevo Testamento. Sí, en su cumplimiento futuro. Cumplimiento futuro. Sí. Ok. Entonces sigamos. El 9. En el texto aprendimos que el tipo y el antitipo no son dos interpretaciones diferentes, sino una interpretación y una aplicación a un nivel superior. Oyó eso. Escuche bien, escuche bien. En el texto aprendimos que el tipo y el antitipo no son dos interpretaciones diferentes. No lo son, eso lo hemos estudiado. Sino una interpretación y una aplicación a un nivel superior. Oiga bien esto. Y ya sabemos por qué. Sigamos. Así lo demuestra el pasaje siguiente. Léalo y determine lo que Moisés pensaba respecto al propósito de la sangre y cómo fue que el escritor de Hebreos visualizó dicho propósito con un tipo del misterio de Cristo. Ministerio de Cristo. Oh, Sí, sorry, perdón. léalo. Sigue leyendo. Diciendo Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 20, 23. Sigue así. El propósito del escritor era indicar. Sin una muerte por el pecado, nadie puede- Aquí dice. ¿Cuál usted? Sin una muerte expiatoria por el pecado, nadie puede ser limpiado del pecado. ¿Se puede? Sin un sacrificio no hay expiación por el pecado. Sin un sacrificio, ya, sin un sacrificio. Ahora, ¿entendió Moisés eso? No entendió ese momento. Observe. Volvamos al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Ellos esperaban que Dios le enviara un Salvador que lo librara por la fuerza, por la espada, ¿verdad? Ya. Ahora fíjese que para ellos era inconcebible que Dios entregara a su hijo y muriera en una cruz haciéndose maldito. ¿Por qué? Porque según la ley, el que moría crucificado, los que morían crucificados eran los malditos y los enemigos de Dios. Oiga, esto es fuerte.
Oye, Ellos no esperaban que Jesucristo Eh, iba a morir. entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces entendemos que aún en el tiempo de Jesús, por eso tenía que, para que pudiéramos entender las cosas bien, Cristo tenía que morir, porque al Cristo morir, entonces muchas verdades bíblicas iban a brillar. El Espíritu Santo iba a traer la luz más clara acerca del conocimiento y el entendimiento de esa profecía o de esa verdad bíblica o de esa doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere y resucita y asciende a los cielos y da la promesa de que vuelve, entonces el Espíritu Santo viene y aclara las cosas y da la luz. Entonces ese es el antitipo que se cumple. Exactamente. Entonces que refleja la verdad original aplicada en un nivel superior. Exactamente. Ok, ¿Sí? ya. Wow. Entonces, Moisés recibió, yo le llamo el preludio o la antesala de lo que iba la sombra de todo lo que iba a pasar en Cristo Jesús. Pero ¿entendió Moisés a profundidad todo esto? No. Él dijo, o sea, diciendo Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Pero después dice Dios que se cansó de los toros y de los sacrificios. Yeah. Entonces Dios, como leímos, Dios le quiere dar una aplicación mayor. Yes. ¿Entiendes? Ellos entendían lo básico, lo del momento. Pero Dios le da una aplicación mayor en la verdad y la aplicación definitiva que es Jesucristo. Amén. ¿No estamos entendiendo? Sigamos. Cuando el Nuevo Testamento interpreta un tipo, debemos limitar nuestra interpretación al sentido dado por la Biblia. ¿Debemos limitar nuestra interpretación al qué? A nuestra interpretación al sentido dado por la Biblia. Al contexto bíblico, Al contexto bíblico. al cual se está definiendo, donde se está definiendo las cosas. Ahora, conforme al contexto bíblico o en el sentido bíblico o en el párrafo donde usted está estudiando, usted tiene que saber una cosa, tiene que encajar en el contexto bíblico. Ahora, ¿cómo yo hago encajar o alinear esa verdad bíblica de el tipo y antitipo en todo el contexto bíblico? ¿Cómo? Oye, estamos sacando aquí demasiadas cosas, pero bueno. ¿Cómo? Uno tiene que ver que los dos tienen la misma interpretación. Hay una cosa sencillísima. El plan de redención. Okay. Porque, ¿dónde que se cumple el tipo? Bueno, en el Nuevo Testamento. En el Cristo. antitipo. ¿Y cuál es el plan de toda la Biblia? La salvación en Cristo. Ahí tiene que encajar todo. ¿Y qué es la pregunta que usted formó? Que cómo hacemos al encajar esta verdad bíblica en todo el contexto bíblico de la Biblia, del cumplimiento del tipo en el antitipo, y esa verdad que sale a relucir, y esa aplicación superior y esa explicación e interpretación, cómo la hacemos encajar en todo el contexto bíblico. Porque cuando el Nuevo Testamento interpreta a un tipo, debemos limitar nuestra interpretación al sentido dado por la Biblia, ¿o no? Yeah. Entonces, ¿cómo hacemos encajar esa verdad que se está expresando o que se está cumpliendo del tipo al antitipo en el Nuevo Testamento, en su en nivel superior, en su explicación, en su aplicación y en su interpretación? ¿Cómo nosotros aplicamos o hacemos encajar todo eso? Muy sencillo, en el plan redentor. Porque ¿dónde es que se cumple? ¿En la persona de quién? De Cristo. Porque Cristo es la verdad Absoluta. absoluta y la revelación definitiva. Superior. ¿Me entiendes? La máxima expresión de todo. Amén. Entonces, amén. ¿No estamos entendiendo?
Esto es teología pura. Es muy bueno, sí. So, bonito. Es un buen libro este. Es un buen libro. Muy bueno. Ahora yo puedo comparar. Yo puedo comparar No sé, ahora. Si tú no tienes nada para comparar, de gloria a Dios es bueno. Pero cuando se puede comparar. Hermana, usted se está armando de palmar una guerra. Eso no es de Dios. No. Eso no es de Dios. No, es la verdad. Usted se está Cuando tú armando puedes hasta los comparar, dientes. Cuando tú puedes comparar, dices, pero bueno, eso le explica más mejor esto. Pero espérate un momento. El libro no dice todo lo que yo estoy diciendo. No, por eso te digo. Bueno, el Señor sabrá lo que quiere decir. Sí, usted se está Quizás armando. No lo explico muy bien. No, usted se está armando para una guerra. Que Dios se apiade de usted, hermana. Eso no es el beduling, como dicen en holandés. Por eso, no, el Señor conoce la intención. Ya, ¿Y cuál es la intención? Explique. yo lo expliqué, pero como no sé muy bien explicarlo. No diga, bien, hermana, Usted yo- me yo entiende lo mal. Usted lo sabe, pero me hace difícil. Confiese, confiese. Confíese, hermana, confíese. Ella tiene un buen beduli. Buen betulo. No, lo que pasa es, miren, lo que pasa es que aquí nosotros vamos desglosando la cosa paso por paso. Yo uso el texto, este libro yo lo uso como texto, pues yo le explico las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos en un estudio para la gente que está recién convertida, el fundamento del cristiano, y allí usamos un manual. Ahora, cuando yo estoy explicando el manual, usted ve que yo le digo, mira, esto no se alinea del todo, esto, porque cuando usted va a enseñar algo, usted tiene que depurar primero ese libro y observarlo a través de las escrituras, pues, sanearlo a través de las escrituras, ¿me entienden? Entonces, hay mucha gente que no sabe hacer estas cosas y lamentablemente todo lo que dice el escritor lo toman. Entonces, una cosa es que el maestro tenga la capacidad de poder explicar y desarrollar y visualizar cuando el escritor no se alinea del todo en el texto bíblico y cuando sí. Ahora, cuando se alinea del todo, entonces el maestro lo que va a dar una explicación que los alumnos la puedan entender. Porque a veces el escritor dice ciertas cosas y lo deja ahí. Pero ahora el maestro tiene que explicarlo, hacerlo Que entender. lo quiebra pequeño así No, tiene para que, darnos. usted tiene que entenderlo. El punto Sí. de todo esto es que usted entienda, que usted entienda. Este es el punto, que usted entienda. Porque yo sé lo difícil que es tener una estaca clavada una estaca de duda clavada en la mente ahí. Eso es difícil. Porque a veces tú tienes una persona que te está enseñando y dice, Dios mío, ¿qué es lo que fue? ¿Qué fue lo que dijo? Que tú te quedas, no, pero ¿qué fue lo que dijo? Y en vez de aclararte la cosa, lo que te enreda más. Hermano, yo he tenido gente así, ¿sabes? Y yo dije, me voy a dedicar a través de mis estudios y enseñanza, que la gente entienda las cosas. Que eso es muy importante. Es un buen intención. ¿Me entiendes? Que entiendan las cosas. El punto es porque ¿a qué vino Jesús? A enseñarnos acerca de Claro. quién, del Padre. A que entendamos la voluntad del Padre. Entonces hagamos lo mismo. Amén. Claro. Porque hay personas que tienen ese nivel de predicar, no entienden nada. ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, por eso es que yo le voy paso por paso, le leemos el libro y todo, porque mi deseo es, y mi propósito es que usted entienda bien el plan de Dios para su vida, para que usted pueda desarrollar bien su ministerio, para que usted pueda crecer en una vida espiritual saludable en relación con Dios Padre a través de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se van a una aula, estudian Biblia, tienen un maestro allí y claro, el maestro da un 10% y el resto ya ustedes tienen que matársela. Y a veces mucha gente que no tiene la capacidad autodidacta tiene un serio problema con eso. Porque los autodidactas siempre buscan la manera de cómo, buscan la manera siempre, nunca se dan por vencidos, ellos siempre van a buscar la manera, siempre tienen un método para hacer entender las cosas y para estudiar cualquier cosa. El autodidacta tiene eso. Pero también hay un riesgo allí, sí. Porque Depende. se puede cerrar en su propia interpretación y pensando que es así. Depende. Si tú no dejas que el Espíritu Santo le guíe, entonces tú vas a sacar su propio, dice, tú vas a estudiar como nadie te está
ayudando a estudiar, tú mismo tienes que Interpretarte. interpretar todo. Entonces, ahí algunos, ¿entienden? No, pero mira, el autodidacta sabe inteligente, sabe, No todo tiene. cuando estudian, verifican si lo que el escritor, porque ¿qué es el punto? Si el escritor está alineado con el pensamiento bíblico como debe ser. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la persona necesita tener recursos suficientes para poder comparar. Y el punto de todo esto es que usted entienda y aplique y lleve a cabo. Pues vamos a seguir porque el tiempo se nos va. Mira qué rápido pasa el tiempo. Wow. Seguimos. Simplemente por el hecho de que el Nuevo Testamento encuentre una o dos relaciones entre un tipo y un antitipo, no significa que el intérprete pueda crear tipos basándose en cada detalle del relato del Antiguo Testamento. La figura 8.5 proporciona algunos detalles sobre la historia de la serpiente de bronce. Los puntos de correspondencia utilizados ilustran este principio número 2, 1974,109. No sé qué es eso. La gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, Números, capítulo 21, versículo 4 hasta el 9, tipo. Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, antitipo. El pueblo se quejó, ninguna mención, ¿verdad? Dios envió serpiente venenosa, mucha gente murió, Ninguna mención. ninguna mención. El pueblo confesó, hemos pecado, ninguna mención. Moisés oró por ellos, ninguna mención. Ahora, Dios ordenó a Moisés a hacer una serpiente. Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Y qué pasó? Ninguna mención del bronce. Y la puso sobre una asta. ¿Como símbolo de quién? De Cristo. De Cristo. Perdón, pastor, ¿qué quiere decir aquí como ninguna mención? Como no hay un... El antitipo. El antitipo, Sí. no, Nuevo no Testamento. será... No, porque cuando usted lee Juan, Ya, no menciona todo lo que menciona ya del Antiguo Testamento. ok, Porque en Cristo es que se cumple todo. exactamente. ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando dice, por ejemplo, el pueblo se quejó. Cristo no está diciendo que el pueblo se quejó. Él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, muera y resucite el tercer día para que todo aquel que en él cree, que en él cree, no se pierda, más tenga que vida eterna. Él no está mencionando toda la historia Sino lo más esencial. exactamente. Está en realidad trayendo la interpretación del sentido de lo que en realidad significaba espiritualmente. Y por eso se cumple. Y cuando se cumple en Cristo, entonces ahí viene la ¿qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? La verdad que superior. La verdad. Y la que la aplicación. Y la que explicación. la explicación. Y la que interpretación. Ahí viene todo del golpe. Sencillo. El punto es que usted entienda esto, hermano. Créamelo. Es bueno cuando las cosas son entendibles. Oye, pastor, entonces como la gente escribía, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y ahora nosotros tenemos el privilegio de entender las cosas. No, porque que ya Cristo, ya Cristo murió y resucitó. Y es una Y el Espíritu Santo está entre bienaventuranza. nosotros, está Sí. con nosotros y entre nosotros y en nosotros. Entonces Él nos ayuda y nos da la iluminación. Él os guiará a toda la verdad. Y es una bendición de saber esas verdades. Ah, pero cuando hay que estudiar. Sí. Hay que estudiar. Gloria a ¿Entiendes? Dios. Entonces, dice, todo el que la miraba era sanado. Que acabamos de decir, todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Entonces, vemos que el tipo en el Antiguo Testamento se cumple en el antitipo en la persona de Cristo. Porque el tipo es una profecía Simbólico. que aludía Al futuro. al futuro, o que alude al futuro. Ya. Por eso miren,
el que estudia bien el Antiguo Testamento, el que estudia bien el Antiguo Testamento, bien el Antiguo Testamento, hermano, muchas cosas de la Biblia, del Nuevo Testamento, se le van a hacer Fácil. claramente fácil para entenderlas. Pero el Antiguo Testamento, mire, yo hice un estudio del Antiguo Testamento, hay que... Pero mucho, ¿no? ¿Eh? Mucha información. Bueno, yo mayormente me centré en la historia, en la gramática, en la historia, en los hechos, la gramática, todo la situación compleja. Y hay que estudiar. Si usted no estudia, olvídese, todos los reyes y todas esas cosas, que de por cierto tengo que seguir avanzando allí. Ahora, hermanos y hermanas, sigamos. Otra aclaración que debemos hacer es que un tipo no debe estar basado en algo tan débil como un color, un número o una forma. Los símbolos pueden basarse en cosas así, pero los tipos no. Aún ni siquiera un tipo genuino puede ser jamás el único fundamento de una doctrina. Oiga bien, ¿cómo fue? Ni siquiera un tipo genuino puede ser jamás el único fundamento de una doctrina. Ahora volvemos ¿a qué? Al contexto bíblico. ¿Cuándo una doctrina es doctrina? Cuando se apoya en la Biblia. En todo el contexto bíblico, óigame bien, cuando una doctrina es, por ejemplo, doctrina, arrepentimiento, eso es doctrina. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, eso es doctrina. Por ejemplo, el juicio eterno, eso es doctrina. Por ejemplo, la imposición de manos, eso es doctrina. Por ejemplo, el bautismo, los bautismos, eso es doctrina. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Esas son doctrinas que son apoyadas en todo el contexto bíblico, claramente. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí dice bien claro, que un tipo no puede ser fundamento, pero sí puede ser un canal o una ilustración para dar a entender una doctrina. ¿Me doy a entender? ¿Se recuerdan de la verdad universal? ¿Se recuerdan lo que es una verdad, una verdad universal? ¿Qué es? Que se aplica todavía en toda la iglesia. En toda la iglesia. ¿Me entiendes? Hay cosas que eso ha tenido muchos problemas aquí en el pueblo de Dios. Que cogen algo de la cultura de ese pueblo, Le aplica. que no entienden cuándo es algo universal y cuándo es algo cultural. Lo cogen así, bueno, la Biblia dice así, entonces lo toman. Entonces piensan que es algo que es para toda la iglesia, cuando es algo simplemente de esa cultura. ¿Me entienden? Entonces, ahí viene un problema serio. Y muchas personas no han podido identificar eso porque no estudian. Hermano, vuelvo y repito y lo aclaro. El pueblo judío y esos pueblos griegos y romanos y esos pueblos de ese entonces tenían su cultura, tenían su forma de hablar, tenían, como dicen aquí en Holanda, su jobonte. ¿Me entiendes? Su forma de hablar, su cultura, sus expresiones. ¿Entiendes? Entonces, hay expresiones en el Nuevo Testamento que si usted va a la cultura, usted la va a entender bien. Por ejemplo, dice que la ley era un ayo hacia Cristo. ¿Qué está diciendo en realidad, Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Era una guía. Ok. Una sombra. Ahora vamos a la cultura, observe para que usted vea. Ponga atención a lo que voy a decir. Los romanos pudientes, Ese contexto cultural. sí, los romanos pudientes compraban un esclavo griego. ¿Con qué causa? Porque mayormente los esclavos griegos eran gente inteligente y gente letrada. Observe, y gente de ciencia. ¿Qué pasa? Que él se encargaba de enseñar, era su primer maestro, su primera guía, para después, cuando terminara de enseñarlo al niño, al hijo del romano pudiente, llevarlo a un maestro mayor. Entonces, la ley era así mismo. ¿Está entendiendo ahora? Por eso Pablo, cuando dice, era un ayo, la ley es un ayo hacia Cristo, una guía hacia Cristo, no simplemente está tratando un sentido espiritual, sino también cultural. Y es triste porque el pueblo de Dios, mire, yo le voy a decir la verdad, el pueblo de Dios tiene serios problemas en el estudio. Uy, terrible. Y tú ves que el pueblo de...
han venido doctrinas, dogmas y cosas raras que han dividido al pueblo. División terrible. No, porque se levantan los Jesús solos. Ahí están esa gente, los Jesús solos. Se levantan los testigos. Ahí están los testigos. Se levantan los mormones. Ahí están ellos. Y todo eso ha venido división. Tenemos los bautistas, tenemos los pentecostales, tenemos los presbiterianos, tenemos al del séptimo día. Esa gente están ahí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y aquí que viene mi pregunta. Todas las personas que son cristianas. Porque, por ejemplo, voy a coger alineamiento donde nosotros nos alineamos. Tenemos los protestantes. Tenemos a los pentecostales, tenemos a los cristianos evangélicos, tenemos a los bautistas. Oiga esto, ok, observa. Los pentecostales creen en las lenguas, y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, eso es bíblico. Ahora tenemos a los bautistas que no creen en las lenguas. Ellos creen en el Espíritu. ¿Me doy a entender? ¿Usted está entendiendo la situación? Y ellos creen que Cristo murió y resucitó, los bautistas y todo eso, pero no creen en las lenguas. Ellos tienen otra forma de interpretar eso. Porque tú puedes tener la luz, oye bien, tú puedes tener el conocimiento académico cultural, pero necesita la chispa, la luz, la iluminación del Espíritu Santo para entender el sentido espiritual de lo que Dios en realidad quiso decir. Eso es muy importante. Entonces, se reúne todos los contextos y el Espíritu Santo te da esa luz, pero tú tienes que tener afinidad con Él. Por ejemplo, el pueblo de Israel recibieron la ley, pero no entendían el espíritu detrás. La letra mata, Sí. pero el espíritu que... Vivifica. Observa, ¿qué quiere decir eso? La letra mata. Porque la gente la piensa... ley lleva la condenación. Porque la ley no fue dada para justificar al hombre. La gente se equivoca. La ley no fue dada para justificar al hombre. La ley fue dada para hacer una guía. Y para revelarle al pueblo su pecado. Y de que estaban bajo condenación. Y que necesitaban un salvador. Para eso fue dada la ley. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, la letra mata. Piensan que es el estudio. No estudiar. Estudia. No, hay gente que cree eso, de verdad. La letra te está matando, Israel. Tumba eso. La letra te está matando, Israel. No, porque la letra te está matando. Pero pues dice, pero el espíritu vivifica. ¿A qué se está refiriendo entonces? Hay mucha gente que dice eso, sí. Ah, tú ves. Bravo de loco. Tú vas a volver loco. Pero porque a ellos les conviene para tener las Entonces, aquí. La letra te mata. Oye, letra. pero no entienden el versículo ni el texto. No. Ahora, ahora, cuando dice, y el espíritu vivifica, ¿qué está hablando? El Espíritu Santo Está hablando que nos da. de la antigua alianza, que es la ley, y está hablando de la nueva alianza en Cristo Jesús, que da vida a través del Espíritu Santo. Oiga bien, pero no está hablando de que la letra te está matando. El estudio te está matando. Usted ve la ignorancia que hay. Y otros versículos y textos, que por eso que yo digo, si no estudiamos a profundidad, caemos fuera de la verdad bíblica. Ahora, Esto no pregunta. Entonces, la función del tipo no es de establecer algo, sino ilustrar algo que tiene que cumplirse en el Nuevo Testamento. por eso es que el tipo es una profecía simbólica. Simbólico. Porque alude a algo en el futuro. Y como tiene que ver con una persona, un objeto, una institución, y en este caso con una persona que es Jesucristo, entonces entendemos de que el tipo es una profecía simbólica que está en proceso de cumplimiento o se cumplió en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Ahora, también el tipo, oiga bien, como no es la base de una doctrina, sí puede dar alusión y entendimiento acerca de una doctrina, aunque no es la base. Por ejemplo, hay factores en la Biblia que aluden a una verdad universal, pero eso no es la verdad universal. ¿Me doy a entender?
Por ejemplo, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Yeah, amén. Ok. ¿Se recuerdan en Corintios cuando dice, no le permito a la mujer que hable en la congregación? Yeah. Pablo está diciendo que la mujer no puede hablar en la congregación. Pablo lo que está hablando de un orden, por un desorden que se estaba dando allí. Yeah. Y un mal manejo de los dones espirituales en el culto de adoración. Entonces, alude a un orden en la adoración en el culto. Pero no es que eso es una doctrina. Yeah. Pero algunos lo han hecho doctrina. Hay muchos. Algunos, casi todos. Muchos. Las mujeres no pueden predicar. O no pueden ser pastora. Bueno, eso ¿sabe? Hay constituciones que van a tener, cuando tengan a Cristo de frente, ellos van a saber. Porque hay muchas cosas que se están enseñando que en realidad el Señor Jesús no la ha dado. Varón. Entonces, por ejemplo, mira, nosotros leemos y estudiamos, como yo le digo, por ejemplo, Dios le endureció el corazón a Faraón, hermanos. Y la gente lo toma así. No, porque el texto dice, sí, el texto dice, ok. ¿Sabes tú qué clase de expresión es en el original? Yeah. ¿Sabes tú cómo era la expresión culturalmente? Oiga bien, cuando estudiamos los originales, da a entender claramente que Dios, cuando le habló a Faraón, Dios, en su misericordia, Dios no mató a Faraón. El texto da a entender que Dios tenía que matar a Faraón ahí mismo. Sí. Cuando Faraón se negó a dejar ir al pueblo. Y entonces le endureció su corazón, Faraón. Entonces Dios termina el proceso. Pero no fue que Dios deliberadamente tomó a Faraón. Sí, porque para eso está levantado. No, oye, así dice la traducción. Sí, dice sí. Para glorificarme yo. Entonces, ahí yo veo como, si tú eres una persona inteligente, vas a decir, pero ven acá. Dios le dice a Faraón, Dios viene y endurece a Faraón, ¿verdad? Sin embargo, le dice a Moisés, vete y busca al pueblo. Sin embargo, Dios endurece el corazón de Faraón. No. Ese es el manejo de Dios. No. Faraón se endureció él. Entonces Dios termina el proceso. Pero en nuestra versión y versiones dice que y Dios le endureció el corazón a Faraón. Y lo toman así, sin analizar nada. No, porque aquí lo dice en el texto. La Biblia dice muchas cosas, ¿sí? Y así tú puedes justificar cualquier cosa, interpretar cualquier cosa. ¿Entiendes? Pero cuando nos vamos a profundidad a la realidad del texto y al sentido de lo que el autor quiso decir, entonces vamos a entender las cosas. Y vamos a evitar muchos problemas de malas interpretaciones que se están dando y se han dado en el pueblo de Dios. Que se han dado y se están dando en el pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es que yo siempre voy a ir a la línea de vamos a estudiar las escrituras en su estado original. Por ejemplo, el versículo que yo le digo que yo le di a usted a leer ayer, Yeah. se lo leí en la textual. La textual es una Biblia que viene con el sentido literal. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de decir el capítulo 24, versículo 34 de Mateo, en vez de decir generación, dice linaje. Y es verdad, genea en el griego puede ser familia, etnia, linaje y después por último generación. Pero en nuestra traducción, Reina Valera de 1960, dice generación. Y esa parte de generación puede oscurecer el sentido de lo que quiso decir el original si usted no ha estudiado bien las escrituras. Y a esto yo le llamo debilidad de traducción. Yo no estoy diciendo que las traducciones son malas, yo estoy diciendo que tienen debilidad porque es imposible. Oiga bien, es imposible traducir toda una cultura a otra cultura, un idioma, porque en el estudio del griego dice, si usted logra entender todos los matices del griego, usted será el mejor intérprete del mundo. Wow. ¿Oyó eso? Porque esa cuestión, al traducirlo, es cuestión de escoger cuál palabra para usted se maneja. Sí, pero es que esta traducción que está aquí no viene directamente del griego, como mucha gente piensa. Aunque dice no, porque revisada del griego, no. Analiza la historia de la Reina Valera para que tú veas.
Analízala. Parece que tomaron de ese Latín, el latín la y Vulgata, ese es el libro de Erasmus. sí, ¿cómo se llama ese texto? Recepto. Sí, Sí, texto recepto. y era un Biblia que a un lado había latín y Sí. al otro lado había griego. Entonces de ahí tomó. Entonces usted tiene que... tomó de las dos partes. Pero entonces, tenemos que ser claros. Sí. El latín no es un idioma en el cual fue la Biblia originalmente escrita. Tenemos paleo-hebreo, paleo-hebreo, hebreo antiguo, arameo antiguo y tenemos griego koiné, o común o popular. Y en esos idiomas fue escrito y después Jerónimos, si no me equivoco, año 300 después de Cristo, fue y hizo la traducción de los originales a la Vulgata latina. ¿Nos damos a entender? Y pastor, pero el Nuevo Testamento, los libros, ellos copiaron también mucho de la Septuaginta, ¿verdad? Usaron la palabra Es que lo que Cristo y los apóstoles usaban en expresiones del Antiguo Testamento mayormente era recitando a la versión de la Septuaginta. Mira qué cosa, yo la tengo muy buena. Vamos a terminar aquí para cerrar y Amén. dejarlo en interpretación de parábolas. Otra aclaración, léalo de nuevo, por favor. Otra aclaración que debemos hacer es que un tipo no debe estar basado en algo tan débil como un color, un número o una forma. Los símbolos pueden basarse en cosas así, pero los tipos no. Aún ni siquiera un tipo genuino puede ser jamás el único fundamento de una doctrina. El único fundamento es, pero sí puede ilustrarla, siga. La función del tipo es ilustrar una doctrina, no establecerla. ¿Oyó eso? Por ejemplo, o siempre este ejemplo. Así como el Hijo del Hombre, pero así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no siempre la mantenga vida eterna. ¿Cuál doctrina fundamental bíblica y de todo el plan redentor está ilustrando el cumplimiento del tipo en el antitipo en la persona de Cristo? Oye, qué silencio, ¿qué pasó? Pensando el cual es. Vuelve a hacer la ¿De cuál persona? O por ejemplo, ¿cuál doctrina está ilustrando el cumplimiento del tipo en el antitipo en la persona de Cristo? Doctrina de la salvación. Bingo. La salvación, Salvación. pero no la establece, sino la está ilustrando. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando aquí? Ya. Amén. Amén. Ok, entonces sigamos, vamos a terminar y vamos a dejarlo en interpretación de parábolas. El ejercicio 10. En Efesios 2, 20, 22, el templo del Antiguo Testamento es visto como un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Una pregunta. ¿Es correcto decir Nuevo Testamento, Antiguo Testamento? No. Es antiguo pacto, nuevo pacto. En el original griego es diakteke, que significa pacto, alianza. ¿De Esa dónde? palabra viene de Latín, eso es lo que le estoy diciendo. Testamentum. Testamentum. Testamento. Y Dios no muere. Dispensaciones. Dios no muere. Entonces, un testamento, ¿quién lo escribe? Alguien que va a morir o que se muere. Y una alianza, usted ve la diferencia que una alianza o un pacto es muy diferente a un testamento. ¿Sabía? Sí. Por eso es que yo digo, el pueblo de Dios necesita ir a los estudios porque está muy desligado, muy desligado de muchas cosas, bíblicamente hablando. Eso es gramatical también. No, varón, lo que pasa es el origen. Sí, El origen, porque por ejemplo, observa esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en el griego. En arjé, en hologus. La palabra hologus es la palabra. La palabra. Pero en el griego, si tiene que traducir, al griego al español tiene que traducirse palabra. Pero aquí dice verbo
¿De dónde salió esa expresión verbo? Aunque Del latín. es lo mismo, pero es latín. Verbum. ¿Usted ve? Entonces ya usted se da cuenta de que la Reina Valera es buena, no tengo nada en contra, pero hay que estudiar para evitar ciertas malas interpretaciones por causa de la debilidad de la traducción o la dificultad de traducción que tenemos. Pasa, hay muchos estudiantes que tienen problemas con eso de como la Biblia está escrito así, que Dios permitió lo malo. Por ejemplo, Dios envió un mal espíritu a Saúl. Entonces ahí como un estudiante como, ¿cómo así? Dios envía un espíritu a alguien, a un espíritu malo. Entonces el profesor no habló de eso. No todos los profesores tienen la misma capacidad de poder explicar cosas así tan profundas y explicarla. Además, no todos los estudiantes tienen la capacidad para asimilarla también. Entonces, vamos a terminar. Lea este pasaje para hallar el punto de la... Efesios 2, 20 y 22. ¿Sí lee? El templo del Antiguo Testamento es visto como tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Lea este pasaje para hallar el punto de comparación que el Espíritu Santo quiso dar al utilizar este tipo. Vaya allá, vamos, búsquenlo. Usted lo va a buscar. Para que usted vea qué lindo es. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Cristo viene, ¿eh? Amén. Jesucristo vendrá Amén. por su iglesia. Amén. Edificados. 2, 2. 20 y 20, hasta el 22. Sí, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es la comparación que el Espíritu Santo quiso dar al utilizar este tipo? El templo, que nosotros somos la morada de Dios ahora. La morada del Espíritu Santo, la morada de Dios, sí, ¿es verdad? ¿Es así? ¿Usted ve? Versículo 22. Ahora, allá en el Antiguo Testamento, ¿dónde Dios moraba? En el tabernáculo. Comenzó primero en el tabernáculo, ¿verdad? Sí. Y después se hizo el templo, el lugar santísimo. Ahora, todo eso venía haciendo una dirección, símbolo profética, la cual nosotros llamamos tipo, ¿hacia qué cumplimiento? En el Nuevo Testamento. Pero hacia qué? Hacia el Espíritu Al Santo. Espíritu Santo. Hacia Cristo. Oye, hacia Cristo primero. Primero. Porque cuando Cristo muere, entonces que el Espíritu Santo viene a venir a ser morada en nosotros. Cuando Amén. nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Usted ve que si la muerte y resurrección de Cristo, todo estuviera tapado todavía. Todo se alude a Cristo. Lógico. Porque es que Él es la máxima expresión de todo. Sí. La máxima expresión del poder, la máxima expresión de revelación, la máxima expresión de todo. A través de Cristo es que recibimos, ¿qué? Salvación, Espíritu Santo. Nos reconciliamos con el Padre. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, terminamos el estudio de los tipos. Interpretación de un tipo. Entonces, les recomiendo que lo repasen con esto que hemos estudiado. Y que estudie acerca de las parábolas. ¿Cómo vamos? Oiga, aquí vamos. Usted va a estudiar las parábolas, ¿eh? ¿Cómo usted puede interpretar una parábola bien, conforme al texto bíblico, sin salirse de ella? ¿Me entiende? Estudiar bien las parábolas. Bien. Entonces, ¿y cuál es el tema central de cada parábola? Porque hay parábolas de salvación. Hay parábolas de compromiso, parábolas, la mayoría son de compromiso a salvación, la mayoría. ¿Me entiende? Que hace énfasis en compromiso o salvación. ¿Y a quién se le está hablando? ¿Y por qué se le está hablando? ¿Me entiende? Entonces, vamos a estudiar la próxima semana interpretación de parábolas. A los que nos están sintonizando, que Dios se le bendiga, que Dios le guarde y que el Espíritu Santo
cada día más se le dé luz acerca de su verdad bíblica. Que Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.